se ha dado lugar a una discriminación que está tipificada en la Ley 45 en su artículo 5 y definida como la discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o el goce o ejercicio en condiciones de igualdad. Entonces, señores miembros del tribunal, los derechos de mi defendido han sido vulnerados en cuanto a su posibilidad de ser electo. Se le discrimina con un pago diferenciado. Estamos regidos por esa norma que nos permite y nos reconozca que tenemos un estatuto y tengamos reglamentos y resoluciones. Y la universidad se maneja bajo ese marco constitutivo universitario que es nuestros estatutos, nuestras resoluciones universitarias, nuestras resoluciones electorales, nuestros reglamentos. Apelan al reglamento de la docencia universitaria, que ha sido aprobada por una resolución y por la cual nos regimos. Y en su artículo 8 reconoce en el artículo 6 reconoce docentes honoríficos, docentes extraordinarios y docentes titulares. Los reconoce. Esta es la norma que nos rige y que nos permite que nuestro colega tenga el carácter de docente extraordinario. Sí, señor presidente, nos dan los niveles salariales, la resolución del Consejo Universitario. Y hemos señalado también que las resoluciones del Consejo Universitario, entre Congreso y Congreso, el honorable Consejo Universitario es la autoridad, es la máxima autoridad. Y esta es una resolución de ese Consejo. Y en ese Consejo estaba el licenciado Juan Ríos del Prado en esa oportunidad. Y esta es la que marca. Y dice textualmente, resuelve artículo, aprobar la nueva escala salarial de la Universidad Mayor de Simón para la gestión 2011, la misma que forma parte indivisible de la presente disposición. Veamos, el artículo 12 del Reglamento General de la Docencia dice: el docente extraordinario tiene derecho a, y existen 2, 4, 6, 7 incisos de derechos de los docentes extraordinarios. Y el artículo 14 del mismo estatuto establece: todo docente titular tiene derecho a, y para el docente titular son 11 los subíndices. Y eso es discriminación. Fíjense, el docente titular, yo soy docente titular por más de 25 años, establece en su inciso G: a no ser removido de su cargo sin previo proceso y causales justificadas, establecidas en las disposiciones pertinentes. Y eso no está establecido para un docente extraordinario. Por ello es que se lo puede despedir en cualquier momento, ya decisión de los órganos de cogobierno universitario. Pero no obstante de esa discriminación que se expresa en los derechos de los docentes extraordinarios y de los docentes ordinarios, en el artículo 15 establecen: son deberes comunes del docente universitario. O sea, las obligaciones son las mismas para docentes ordinarios y extraordinarios, pero sus derechos no. Y eso también, distinguido presidente, es una discriminación. El Estado ha reconocido un principio básico para la educación superior, la autonomía universitaria, que también está en la Constitución Política del Estado y que establece un régimen especial a la universidad para que la universidad se pueda dotar de docentes, de trabajadores administrativos y pueda aplicar un régimen docente, por ejemplo, en función a la finalidad, en función a la función social que debe cumplir la universidad dentro de la sociedad. Cuando se hace la demanda y se está hablando de los salarios, en realidad se está hablando del régimen docente. Cuando se habla del régimen docente, se está hablando de la calidad académica
Y cuando se habla de la calidad académica, se está hablando en realidad de los derechos de los estudiantes, que tenemos a tener una educación, obviamente, con calidad, con eficiencia, también establecido en la Constitución Política del Estado. El tema de la improcedencia por su subsidiariedad ha sido ampliamente debatido. Yo soy parte del Consejo Universitario, igual que la compañera Marcia Tosico, que estamos aquí en esta audiencia, y jamás en el Consejo Universitario el señor ha acudido con una nota, con una carta, pidiendo audiencia, ni hablando con nosotros para que se trate su tema. Y es más, si quisiera el señor recurrente ampararse en las solicitudes que hace la Federación Docente, han sido temas completamente distintos, que nosotros hemos catalogado que eran absolutamente políticos por intereses electorales de tratar de jugar con el sentimiento de los docentes interinos. La Federación Docente pedía la homologación, que el docente interino se convierta en titular sin dar el examen. Eso es lo que ha pedido en el fondo al Consejo Universitario, que obviamente no ha tratado el tema, pero no jamás el tema de decir que por un trabajo igual se pague un salario igual, o que se ha afectado y se está discriminando al señor docente, jamás. Y por tanto, obviamente no hay subsidiariedad, no ha agotado todas las instancias, y además que también tenemos una instancia superior, además del Consejo Universitario, y eso tiene que quedar claramente establecido. Hay Congreso Nacional de Universidades, y ese Congreso Nacional de Universidades, en una resolución expresa que lamentablemente ni la universidad ni la parte recurrente la pone sobre la mesa, dice: la única forma de que un docente interino sea titular y por tanto cambie su escala salarial es a través del examen de competencia y concurso de méritos. Esa es la resolución textual del último congreso. De verdad que hay que tener el valor moral, señor presidente, para enfrentar las cosas obviamente como corresponde. Ahí debería estar sentado la Federación Docente. ¿Por qué no pone al pobre docente ahí para pagar las culpas de la posibilidad de que este amparo sea rechazado? Hay que tener el valor y hay que enfrentar las cosas como corresponden. Si es una decisión de sus bases, ¿por qué no la presentó la Federación Docente? ¿Por qué va al fracaso? Porque al presentar el señor y tratando de abogar un tema individual, pero para todos, está cometiendo una irregularidad dentro del derecho constitucional. No tiene legitimación activa. Usted para reclamar todos los derechos de los docentes, ¿dónde está su poder que le legitima su presencia? Porque la solicitud que usted hace en su amparo es general para todos los docentes. Usted debería tener poder, porque hay otros docentes interinos que no están de acuerdo. Aquí, textual, el asesor legal de la universidad le dice que está conforme con su situación y que no se siente discriminado. Entonces usted debería tener un poder para hacer una legitimación general. Ese es el parte pertinente de la resolución. A 12 de marzo de 2015, vistos la acción de amparo constitucional interpuesta por Álvaro Fernando Rocabado Suárez contra Waldo Jiménez Valdivia, rector presidente del Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Simón, Claudia Sevilla, jefa del Departamento de Personal Académico y terceros interesados. Que analizamos los argumentos de la acción, la documentación acompañada, lo expuesto por las partes en audiencia, se establece lo siguiente: que el artículo 128 de la Constitución Política del Estado establece: la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos o omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Conforme a lo expuesto por el accionante, debemos necesariamente referirnos a las normas que guían el procedimiento universitario, siendo del caso analizar lo que señala el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón y consiguientes reglamentos de la docencia universitaria. Bueno, la autonomía universitaria es un derecho imprescriptible e inalienable, que implica obligaciones y reconoce derechos para autoridades, docentes, estudiantes y dependientes administrativos. Artículo 4. La base de la organización democrática de la Universidad Mayor de San Simón descansa en la decisión soberana de la totalidad de docentes y estudiantes expresada mediante el voto universal y el cogobierno paritario docente-estudiantil. Desarrollamos las cuestiones elementales respecto a la problemática planteada. Debemos necesariamente remitirnos a los que nos enseña la jurisprudencia constitucional, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria
mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, y en su caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. Se concluye que el accionante ha equivocado la vía legal para la denuncia de la vulneración de sus derechos, siendo que el procedimiento universitario les otorga un camino para reclamar las ilegalidades de la forma como lo denunció, tomándose en cuenta que los hechos denunciados deben ser analizados a través de los recursos previstos por el referido estatuto y sus reglamentos, lo que consta no hizo. Además, pretendiendo al efecto que el amparo constitucional se convierta en un recurso sustitutivo de los medios legales ordinarios para demandar al respecto de los derechos considerados conculcados sin haber agotado los mismos, debiendo al efecto denegarse el presente amparo por su improcedencia conforme determina el artículo 53 del Código Procesal Constitucional. Por tanto, el Tribunal de Garantías Constitucionales de Cochabamba, sin deliberar en el fondo, deniega la tutela por su improcedencia. Eleve obrados al Tribunal Constitucional a fines consiguientes y en el plazo de ley. Vocal relator, doctor Juan Carlos Claros Sandoval. Firmado doctor Óscar Freire Arce, vocal de la Sala Social. Firmado doctor Juan Carlos Sandoval, vocal de la Sala Social de Administrativa. Muy bien.